Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de Grupo Sicasi. Es como siempre para mí un gran gusto el poder saludarlos a través de este medio y poder compartir algunos minutos con todos ustedes. Les agradezco de antemano la importancia que le dan a cada una de las cápsulas jurídicas y en materia de educación financiera que presenta el Grupo Sicasi a través de una servidora. Bueno, el tema de hoy que vamos a analizar es la propuesta de reforma que ha presentado el presidente de la República el día de ayer, 22 de julio. Hago esta cápsula porque muchas personas me han preguntado si esta propuesta de reforma va a traer beneficios o va a perjudicar a los trabajadores. En este video solamente les voy a explicar cuáles son los puntos relevantes de esta propuesta de reforma, pero antes de iniciar con la explicación de estos puntos relevantes, les voy a hacer la aclaración que aún no es una reforma, sino más bien el Poder Ejecutivo está anunciando que va a presentar la iniciativa al Congreso de la Unión. Es decir, está todavía avisándonos que va a presentar esa iniciativa en materia de reforma a la ley del seguro social para que se mejore el sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores. Ya hemos venido manejando el tema de Afores en las cápsulas anteriores y por ello también se me hace conveniente explicarles los puntos relevantes de esta propuesta de reforma que también están señalados en el comunicado número 61 que presenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pues bueno, para poder explicarles este tema, me voy a auxiliar de una gráfica o de un concentrado de los puntos relevantes, sobre todo los tres puntos más esenciales que se presentan en esta propuesta de reforma. Vamos a analizar cada uno de ellos y posteriormente vamos a hacer otras aclaraciones pertinentes en torno a este tema que ya varios analistas también han estado discutiendo y han estado también realizando algunas críticas o algunas observaciones en torno a esta propuesta de reforma. Pues bien, vamos a analizar cada uno de estos puntos. Bueno, en esta gráfica que ustedes están viendo se analizan los puntos más relevantes. Ahí se establecen tres acciones principales que se presentan en el comunicado, en el documento que presenta la Secretaría de Hacienda, en donde señala que las tres acciones principales son el aumento en las aportaciones para el retiro, la disminución del requisito de semana de cotización para alcanzar el derecho a la pensión, el incremento en el valor de la pensión mínima garantizada. Entonces, aquí tenemos las tres acciones fundamentales que se presentan en dicho comunicado. En el primer punto o en el primer término, tenemos que la aportación total para el retiro señala que va a crecer, es decir, van a aumentar de un 6.5% a un 15% del salario. Es decir, se pretende que haya un incremento en las aportaciones. Es decir, este aumento va a llevarse de manera paulatina a lo largo de un periodo de 8 años, siendo aquí en este caso la contribución patronal la que se pretende incrementar de 5.15% hasta un 13.875%. Entonces aquí el primer punto que tenemos es el aumento en las aportaciones para el retiro. Dentro de la gráfica que les estoy manejando, la aportación de los trabajadores no se incrementa, es decir, no le va a afectar en cierta manera a los trabajadores. Aquí pues es lo que se pretende, ¿no? Pero todavía estaremos pendientes de cuáles van a ser los puntos importantes que se manejen ya en la iniciativa y vamos a ir viendo cómo se va discutiendo y cómo se aprueban realmente estas propuestas.
Bueno, en el segundo punto tenemos la disminución del requisito de semanas de cotización. Como les explicaba yo en las cápsulas anteriores, uno de los requisitos para alcanzar el derecho a la pensión actualmente es de 1.250 semanas. O sea, estamos hablando de la ley con la ley del Seguro Social del 97, porque pues ya otro tratamiento es el de la ley de 1973. Entonces, actualmente tenemos que, para poder alcanzar ese derecho a la pensión, son 1.250 semanas. Aquí dentro de la propuesta es la disminución de ese requisito de semanas de cotización para que se queden en 750 semanas para obtener esa pensión garantizada. Pero aquí también manejan una elevación gradual hasta que se lleguen a 1.000 semanas en un periodo de 10 años. Entonces, esta acción, pues como lo señala el comunicado, es particularmente relevante dada la situación que prevalece en el mercado laboral caracterizada pues por una elevada incidencia de informalidad, lo cual dificulta a que la gran mayoría de los trabajadores alcancen esa antigüedad necesaria para obtener el derecho a esa pensión. Entonces aquí tenemos que va a haber una disminución en las semanas de cotización, pero siempre y cuando esto se presente realmente al Congreso de la Unión y al momento de ser discutida, pues se apruebe esta reforma. Aquí por eso siempre les hago la aclaración de que todavía no es una reforma en sí, estamos analizando la propuesta de reforma que ha hecho el Poder Ejecutivo. En tercer término, se habla de un incremento en el valor de la pensión mínimo garantizada. Aquí, en este caso, se proyecta que la pensión se eleve en promedio un 40%. Aquí, con estas acciones, lo que pretenden realizar es que la tasa de reemplazo, el porcentaje que representa la pensión respecto del último salario recibido por el trabajador antes del retiro se eleve en promedio ese 40% de su nivel actual. Esto es para fortalecer esa pensión y que se incremente, ¿no? Obviamente en función de la edad, las semanas cotizadas y pues el salario base de cotización. Bueno, entonces aquí tenemos las tres acciones principales. Aumento en las aportaciones para el retiro, disminución de las semanas de cotización y un incremento en el valor de la pensión mínimo garantizada. Pero aquí también es importante señalar que esa aportación o ese aumento, pues en caso de los trabajadores no se va a incrementar, lo que se va a incrementar es la aportación patronal que se va a elevar de un 5.15% a un 13.875%. Nada más que, pues aquí habría que determinar para qué trabajadores va a aplicar, porque a veces no nos dicen que es para todos, o sea, nos hacen creer que es para todos, pero también va a haber como un tope en caso de los ingresos que tengan los trabajadores. Y si nosotros leemos un poquito más acerca de esta propuesta de reforma, vemos que lo que pretenden también es que sea equivalente a UMAS, o sea, es decir, ya no a salario mínimo, sino a UMAS, recordando que la UMA equivale, como les decía en el video anterior, a 86.88 pesos, entonces es mucho menor que a lo que está ahorita o en este momento el salario mínimo. Entonces habría que determinar de qué manera van a manejar este monto, ¿no? Porque si hablamos de UMAS, pues una UMA vale pues menos que el salario mínimo. Habría que estar pendiente de este tipo de situaciones. Bueno, y también nos menciona dentro de esta propuesta de reforma que va a haber un aumento de la cuota social. Esta cuota social eh, que es por parte del gobierno, eh, el gobierno federal siempre nos hace una aportación, como yo les decía en videos anteriores. Aquí lo que o lo que pretende realizar el gobierno es que va a haber un aumento de una cuota social, pero no para todos, sino para trabajadores que ingresen hasta 4 veces el valor de la UMA.
y volvemos a esta misma situación. O sea, siempre va a haber un tope, pero no en torno al salario mínimo, sino al valor de la unidad de medida y actualización. También hay que estar pendientes si esta propuesta de reforma se llegase a consumar ya cuando sea aprobada por el Congreso de la Unión, habría que checar si es constitucional o no esta unidad de medida y actualización. Entonces, bueno, aquí vemos los puntos más relevantes en lo que se conforma esta propuesta de reforma del Poder Ejecutivo. Entonces, aquí lo cabe mencionar que pues no se conoce la iniciativa aún, sino que solamente es una propuesta, es decir, ni siquiera se ha presentado al Congreso de la Unión. Se pretende presentar y una vez que se presente, pues será discutido a partir de septiembre, cuando inicie su periodo de sesiones el Congreso de la Unión. Pues bien amigos, espero que les haya sido útil esta información. Les reitero, no es una reforma, solamente es una propuesta de reforma que nos hace este anuncio el presidente de la República, que va a presentar esa iniciativa en el Congreso. Les reitero, no es una reforma. ¿Por qué les explico o por qué les remarco este punto? Porque no nos vayamos con esa idea de que ya se va a modificar o ya se va a dar esta reforma. Pues no, o sea, todavía estamos hablando de una propuesta que ni siquiera conocemos el contenido o lo que vaya a ser el contenido de esa iniciativa. Solamente aquí estamos hablando de las tres acciones fundamentales que nos hace saber el Poder Ejecutivo. Pues bien, espero que les haya sido útil esta información y nos vemos en una próxima cápsula en torno a educación financiera o bien en materia fiscal. Muchísimas gracias por su atención. Hasta pronto.